Bueno, la idea es contar un poco de lo que son las transacciones atómicas en sistema distribuido, hacer un breve repaso de alguna experiencia que fuimos teniendo en Redbit, y de lo que me tocó trabajar a mí y cómo fuimos modificando en el tiempo, ¿no? Así que nada, la agenda es repasar primero algunos conceptos bien básicos, después pasar por algunos conceptos básicos de transacciones simples que lo tienen todos, y ahí en transacciones distribuidas. Eh, Contar algunas estrategias que se tienen en cuenta para implementar transacciones distribuidas, y después ir bien a un caso de uso que nos tocó implementar en el último tiempo. Así que, bueno, mostrar ahí un poquito de código, de trazabilidad, algunas cuestiones que hay que considerar para tener en cuenta al momento de realizar algún tipo de estrategia, ¿no? Así que bueno, como conceptos, lo básico, lo que cada uno sabe de lo que es una transacción atómica, es un bloque de código que se ejecuta todo o nada, y lo que debe contemplarse, ¿no? Para los pasos que se deben tener en cuenta para para confirmar la transacción. Y de lo contrario, si llega a fallar por algún motivo, rollbackear esa transacción. Lo que todos conocemos de haber trabajado con Spring es el arroba transactional que se pone cuando se realiza distintas modificaciones sobre distintos dominios y quiere pensar en un servicio, no sé si muy como microservicio, pero en un microservicio que realiza distintas modificaciones o hace creaciones de algún dominio o algo en particular. Si llega a fallar en alguno de esos update o insert o delete o lo que sea, lo que se hace es rollbackear todo, ¿no? Así que bueno, la propiedad que siempre se tiene presente para estos casos es lo que todos conocen, así, ¿no? Que sea atómico, consistente, aislado y durable, ¿no? Que la transacción cumpla con estas condiciones. Esto significa que se ejecute todo o nada, que lo que finaliza, lo que comienza se finaliza. Si una transacción directamente lo que hace es modificar los datos que tiene contemplado en su transacción, pero no el resto de las transacciones, y que sea durable, ¿no? Que sea permanente en el tiempo. Es lo básico, lo que todos conocemos, ¿no? Pero ahora, cuando empezamos a hablar de transacciones distribuidas, ¿no? Para diseñarlo, ya ahí se empieza a complicar un poquito más, porque pensemos que la transacción distribuida es como un conjunto de subtransacciones que se ejecutan, puede ser en paralelo o secuencial, pero se tiene que tener en cuenta que tiene que de alguna manera seguir cumpliendo con la propiedad de ACID que comentábamos hace un ratito. El caso más simple de ver es normalmente cuando tenemos una modificación, ¿no? Que termina impactando en un montón de otros microservicios, y pensemos una transacción distribuida, como en el caso de que se quiera, no sé, hacer una transferencia de un punto A a un punto B, y para eso se tiene que poner plata en una de las cuentas y sacar de la otra, ¿no? En el orden que se quiera. Pero bueno, hay un montón de cosas a considerar para que esto cumpla las propiedades así que veníamos comentando. Hay un montón de problemáticas acá. Puede ser que haya un fallo en la red cuando nos queremos comunicar entre los distintos microservicios. Uno de los microservicios al que queremos realizar alguna modificación de su dominio puede ser que en ese momento esté caído, o que se hayan caído todos los microservicios, un fallo en el nodo, cualquier cosa, ¿no? Y aún así, lo que siempre tenemos que esperar es que la transacción, la transacción distribuida siga siendo atómica, ¿no? Entonces hay como dos estrategias que quizás muchos conocen, dos patrones que uno es más teórico y el otro el que normalmente se suele utilizar, que vamos a comentar ahora, que uno es el que consiste en two-phase commit, que es más teórico, tiene distintas estrategias sobre ese mismo patrón, y el otro es
que todos conocemos como saga. Así que para comentar un poquito de este patrón, en qué consiste y cuáles son algunas de sus desventajas, si se quiere, por eso es más teórico, es que tiene como dos pasos, ¿no? Siempre está, o sea, cuenta con un coordinador y los participantes que serían esta especie de subtransacciones. Entonces, la primera etapa en lo que consiste es que el coordinador le avisa a cada uno de estos participantes que tienen que realizar un cambio. Puede ser que alguno de estos participantes no pueda realizar el cambio, entonces termina avisando el coordinador que no puede hacer ese cambio para que de esa manera el coordinador, en base a la respuesta de todos sus participantes, tome una decisión. En base a esa respuesta de esos participantes, lo que termina haciendo el coordinador es decir, bueno, realicen el commit en cada una de esas subtransacciones, o directamente no realicen el commit y como una especie de rollback, si se quiere, ¿no? No se termina realizando esa transacción. Es más bien teórico esto porque tiene un montón de desventajas. Tiene las desventajas de que sea sincrónico, y algo importante a considerar acá es que cada uno estas subtransacciones terminan bloqueando los recursos. Y terminan bloqueando los recursos, imaginémonos en el caso de que cada una de estas subtransacciones se corran aún así en paralelo, y siempre hay que contemplar el peor de los casos, ¿no? La subtransacción que se demore más tiempo. Como todavía no terminó de hacer la transacción, sino que espera después la confirmación del coordinador, durante todo ese tiempo todos los recursos son parados, son frenados, hasta esperar la respuesta del coordinador. Y otro punto también que no está muy bueno, más allá de que este patrón tenga un montón de otras estrategias de tipo árbol o tiene un montón de otras soluciones, pero sigue siendo más bien teórico, es la cantidad de mensajes que se termina mandando entre el coordinador y cada una de estas subtransacciones, ¿no? Porque ya desde el hecho de que se realizan dos pasos, de que primero realiza la comunicación para que cada uno realice su compromiso, y después que efective o rollbackee cada una de sus acciones. Es más bien teórico este patrón. Bueno, y ahora la idea es que charlemos un poquito del patrón saga. Este es un patrón que bueno, viene a resolver estas dificultades que se planteaban en el patrón anterior, y se define como el uso de steps, ¿no? Como el uso de sagas. En este caso se considera dos posibles estrategias. Uno es el basado en coreografía, que puede llegar a ser usado más bien cuando se tienen pocas subtransacciones o pocos steps. Porque lo que tiene esto es que cada uno de estos steps tiene que conocer al siguiente step, ¿no? Acá la idea era ejemplificarlo. Esto es con la reserva de una entrada, de un ticket. Lo que se termina haciendo es comenzar la subtransacción, o sea, comenzar la venta de entrada. Si sale exitoso, recién ahí le termina avisando a que el siguiente paso haga la registración del usuario, pero en caso de fallar, lo que termina haciendo es un rollback y le tiene que avisar al paso previo que terminó realizando un rollback. Así que le tiene que mandar un evento al paso anterior, es decir, che, mirá, yo fallé, vos tendrías que rollbackear tu estado también para que siga cumpliendo con estas propiedades así. Así que bueno, lo que por ahí nos resulta eh, eh, bueno para el caso de que tengamos un montón de estados, y además que se pone mucha lógica de negocio en cada uno de estos steps. No está concentrado y hace como que si tenemos que agregar un step por ahí, no es visual, ¿no? No es fácil de decir, che, mirá, ¿y esto en qué consiste? No es
que vas a un lugar específico y entendés cómo funciona toda la estrategia esta del patrón. Y el otro caso, distinto, es el basado en orquestación. Es el más común, y lo que se termina haciendo es, se termina metiendo en un sector la lógica del negocio, y lo que se termina haciendo es, por cada uno de los estados, se pueden correr también en paralelo, se mandan a ejecutar, y en caso de éxito, ahí el Transaction Manager recibe la respuesta, y si en caso de que haya fallado uno, tiene que rollbackear el resto de las subtransacciones que envió a ejecutar. Lo positivo de esta estrategia en particular es que tenemos concentrado en un lugar el comportamiento del negocio que queremos hacer, ¿no? Y bueno, acá está en el mismo ejemplo que el anterior, nada más que con el sistema este basado en orquestación, que también la misma reserva de entrada, que podrías, si se quiere, mandar a iniciar el registro de usuario. Si sale exitoso, manda a ejecutar el segundo, y si en caso de rollback, debería ejecutar el primero. Pero también se podría ejecutar en paralelo, y en base a esas respuestas, mandar a rollbackear los que aún no recibieron respuesta, o de alguna manera los anteriores que dieron éxito. Así que bueno, esto es más o menos la teoría, y ahora lo que queríamos comentar es una problemática que tuvimos en particular en el último tiempo, cuando estuve en el último proyecto de la UAS, que tuvimos un problema que se ajustaba bastante bien a las tecnologías que estábamos usando en ese momento. Así que la idea es contar el problema y cómo lo terminamos resolviendo. La idea que se plantea acá como problema es que tenemos una transferencia entre dos cuentas, previamente cursando por un gateway de pago. Así que acá están los microservicios que teníamos, era uno de transacciones, uno del gateway de pago, o si se quiere un servicio externo que se llame Decidir, por ejemplo, y después tenemos el core bancario. El core bancario tenía dos funcionalidades que nos permitía realizar esta transacción, ¿no? Esta transacción distribuida. Prácticamente lo que hacíamos era, en el primer paso, ir al gateway de pago, hacer efectivizar el pago. En caso de que sea éxito, ahí le hacíamos un depósito a la cuenta A, ¿no? Siempre estamos hablando de una transferencia de una cuenta A a una cuenta B. Y después otra funcionalidad que tenía así el core bancario era hacer la transferencia de la cuenta A, que habíamos hecho el depósito anteriormente, a la cuenta B. Como otra condición más al problema, era que en caso de éxito de que la transacción contra el gateway de pago sea exitoso, el depósito y la transferencia se tienen que realizar sí o sí. Así que bueno, esa es la problemática, y la solución propuesta. Ahora paso a contar la solución propuesta. Terminamos utilizando de lo que contaba anteriormente de las distintas estrategias y patrones que tenemos. Usamos Saga con el modelo basado en orquestación, ¿no? Es muy común, cualquiera de los chicos que trabajan en Conaca, quizás más bien los chicos de Decidir o Senco en su tiempo, escuchar la solución de Saga con AK, ¿no? Con AK Cluster, AK Sharding, AK Persistent. Y Cassandra para persistir de alguna manera los eventos. La verdad es que voy a contar un poco por arriba, no voy a ahondar mucho en detalle porque es medio complejo, y la idea del propósito de la charla de hoy es hablar más que nada de transacciones distribuidas, así que voy a hacer un breve detalle por arriba más o menos de lo que consiste. Cada uno de los microservicios, pensando en la estrategia que usamos del patrón de Saga basado en orquestación, termina teniendo de alguna manera lo que llamamos el transaction, en la parte de orquestación, termina siendo estos dos componentes que tenemos acá. Es el Transaction Manager y el Operation Execution Response. Ambos componentes dentro del microservicio que tenemos nosotros
termina cumpliendo con la funcionalidad de orquestador. Entonces, nosotros sabiendo que ya teníamos resuelto la parte de AK, AK Sharding, AK Cluster, AK Persistent con la GOM, aún así si no se tuviese, lo tendrías que implementar, pero mucha gente lo termina implementando con resultados más que positivos. Y la idea es que cuando se mande a realizar una transacción, como en el caso nuestro, se quiere hacer una transferencia de A a B, lo que se hace es, supongamos acá que tenemos un microservicio, un endpoint de entrada, que termina recibiendo la petición esta, termina generando un comando por AK, por lo medio de AK. Este Transaction Manager termina siendo un actor que está streameando de AK comandos, y cada uno de esos comandos, igual, o sea, no se asusten porque en un ratito vamos a revisar el código para que se entienda mejor, pero la idea es que ingresa el comando, el Transaction Manager, por ejemplo, sería el inicio de la transacción, ¿no? De la transferencia. El Transaction Manager lo que hace es, a partir de este primer comando, lo toma de acá y genera un evento que persiste en Cassandra. Bueno, este evento que persiste en Cassandra sería como el iniciarme la transacción, realizar el pago contra el gateway. Hay otro actor que está streameando, pero este está streameando, si se quiere, está puleando desde Cassandra cada uno de esos eventos, toma el primer evento y lo que hace es ir contra el gateway de pago, y en base a esa respuesta de gateway de pago, si es exitoso o no, termina generando un comando avisándole al Transaction Manager otra vez de que si fue exitoso o no esa transacción contra el gateway de pago. En caso de que sea exitoso, continúa. Si en caso de que falle, ¿no? Lo que hacemos automáticamente es devolverle un comando por acá. Acá lo que tenemos, si se quiere, un backend for frontend que se encarga de la sincronización. Cada vez que se manda una transferencia de A a B, uno espera hasta que se resuelva toda esa transferencia, ¿no? Así que la idea es que una vez que vuelve de gateway de pago, informar. Si es éxito o no éxito, se informa, y el backend for frontend lo que hace es responder al que hizo el request ese de la transferencia de A a B. A ver. Bien. En caso de que sea éxito, el segundo paso sería, como teníamos acá, realizar el depósito en la cuenta A. Entonces, llega ese comando de realizar el depósito en la cuenta A, lo persiste en Cassandra persiste el evento. Ese evento también, otra vez, nuevamente, es puleado por el Operation Execution Response y genera un depósito en la cuenta A. En caso de que sea exitoso o no, otra vez se lo devuelve al Transaction Manager, y el Transaction Manager sigue con el tercer paso que tenemos acá, que es el de la transferencia de la cuenta A a la cuenta B. Realiza nuevamente el comando, toma el Operation Execution Response, el evento de Cassandra, y finaliza con la ejecución de la transferencia, avisándole otra vez al Transaction Manager. ¿Qué facilidades tenemos acá? O sea, ¿y qué ventajas? ¿Por qué usamos toda esta problemática que estamos metiendo de persistir el comando, el evento en Cassandra? Porque en el peor de los casos de que la transacción se caiga a mitad de camino, lo bueno de esta solución es que se termina levantando, los actores se terminan reiniciando el microservicio, cualquiera de las instancias que forman parte del clúster de AK, terminan levantando el evento, ¿no? Y continúa con la transacción por más que haya quedado a mitad de camino. O sea, no tendríamos que pensar en una tercera solución de decir, bueno, ¿sabes qué? Si me fallaron estas transacciones, mandame un proceso batch que se encargue de solucionar esta problemática. No. La solución es reactiva, y ante esos posibles fallos, automáticamente se vuelve a dejar todo en
en un estado consistente, ¿no? Y esa es la idea de la problemática esta, la solución esta que termina resolviendo un montón de cuestiones que quizás si no tuviese estas herramientas sería mucho más complejo. O necesitarías de otros procesos o herramientas para dejar todo consistente. Haciendo un breve repaso muy por arriba, porque tampoco quiero entrar mucho en detalle, sino es dar otra charla sobre el tema, es que pensemos que este Transaction Manager y este Operation Execution forman parte de un microservicio, ¿no? Ahora, pueden haber varias instancias. Entonces, la solución que se plantea, de que lo que comentábamos anteriormente, que teníamos AK Cluster, AK Sharding, AK Persistent, la parte de AK Cluster con AK Sharding es una solución de que, si se quiere, se puede pensar como la solución que tiene Kafka con las particiones. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y cada una de las instancias lo que termina haciendo de estos microservicios es pegarle a Kubernetes. En Kubernetes hay un role binding que lo que te dice es, mira, hay tantas instancias. Entonces, todas esas instancias de ese mismo microservicio terminan formando un clúster a nivel de AK. Es para dar otra charla, ¿no? Pero quiero dar como un concepto básico de la solución y todo lo que resuelve, ¿no? Bueno, para contarle un poquito de las ventajas de esta solución, es que es totalmente asincrónico, persiste el estado de la transacción, esto es por AK persisten, lo que hablábamos anteriormente, que la transacción a medida que se va ejecutando va pasando por distintos estados que se van persistiendo esos eventos en Cassandra, y en caso de que se caiga todo, puede cualquiera de los microservicios, una vez que se instancie nuevamente, saber dónde estaban esas transacciones y seguir ejecutando el proceso que le faltaba para finalizarla. Y tiene un comportamiento reactivo, ¿no? Esto significa que ante una falla parcial o total, me puedo recuperar dejándolo en un estado consistente. Mediante rollback, o en algunos casos lo que se termina realizando es una especie de compensación. Por ahí la problemática de uno no es necesario realizar un rollback, sino que te falló uno, bueno, tratá de compensarlo, tratá de reintentar N veces hasta que de alguna manera te asegurás que esa transacción termine en un estado consistente. Y bueno, esto de los actores que les comentaba anteriormente, no es para entrar mucho en detalle, pero es que te brinda la seguridad de que estos eventos son procesados por la instancia de los actores, más que de los actores que conforman el clúster, más que de la instancia del microservicio en sí. Y bueno, de AK Sharding, que gracias a eso nos permite la escalabilidad. Bueno, la idea es ahora mostrarle un poquito del código. Esto es de la problemática que le había contado anteriormente. A ver. Creo que están viendo ahí, ¿no? Bueno, este sería el Transaction Manager, el que termina recibiendo los comandos y en base a esos comandos que recibe, termina generando un evento que persiste en Cassandra para que del otro lado termine a partir de un evento, ¿no? Un evento de que es ir contra el gateway, ir contra el core bancario para realizar el depósito o realizar la transferencia. Lo que hace es procesar ese mensaje y automáticamente generar un nuevo comando que nuevamente, en este caso el Card Transfer Entity, que está tomando los comandos, a partir de ese comando volver a generar una acción y generar un nuevo evento para persistirlo otra vez en Cassandra. Pero prácticamente es un bucle. Una vez que finaliza, la forma que consideramos para sincronizar todo eso fue por medio de Kafka. Una vez que tenés que querés devolver una respuesta, en el caso nuestro es en el primer paso, el paso del depósito y
y transferencia, el que hace una transferencia de un punto A a B, no le interesa, porque vos como usuario, una vez que fuiste al gateway de pago, ya querés recibir la información. Realizar el depósito y la transferencia es algo que es interno tuyo, una problemática tuya que la terminás resolviendo como transaccional en sí, pero en otros tiempos. Así que nada, contarles esto de la solución en sí y de las cuestiones que hay que considerar, ¿no? Porque cuando estamos trabajando con transacciones distribuidas se empieza a complejizar un poquito todo y algo a considerar es la parte transaccional de tener un control, ¿no? De trazabilidad, de poder decir, bueno, quiero entender los tiempos, sobre todo cuando se realizan pruebas de estrés, está bueno entender dónde está el punto de falla, dónde se puede escalar, dónde se puede mejorar el código. Y bueno, la idea es ahora, a partir de esto, nos queda poco tiempo, así que quiero hacer voy a hacer un pago utilizando algo que ya está en uno de unos microservicios que están en Kubernetes. Voy a hacer una transferencia, así les muestro la traza esta que estaba comentando. Nosotros lo que utilizamos para hacer la trazabilidad es Zipkin. Muchos de los en Redbit terminan usando esa herramienta. Algo a considerar, lo mismo que cuando se hace mediante Kafka, en cada uno de los eventos siempre se manda el ID de trazabilidad de Zipkin, así de esa manera se puede tener una traza de punta a punta, entonces cuando se persiste el evento, se persiste con ese ID, cosa de que una vez que se levanta otra vez ese evento, se pulea ese evento de Cassandra, se puede levantar otra vez ese ID y de esta manera poder ver la trazabilidad. Así que voy a hacer una transferencia y vamos a verlo. Hice una transferencia por 80 pesos. Primero la idea es buscarlo en Kibana. Acá está la transferencia. Y lo que me tendría que copiar es este ID de acá. Entonces cuando vamos a Zipkin, ponemos el ID de trazabilidad, el ID de la traza. Muy bien. Ah, me olvidé el port forward. Ponemos el ID por acá. Y acá termina mostrando toda la traza, ¿no? De los tiempos de Cassandra en sí. O sea, la transacción en sí terminó durando 8 segundos, pero no significa que sea el tiempo de respuesta final hacia el usuario, ¿no? La respuesta final hacia el usuario termina siendo una vez que fue contra el gateway de pago. O sea, por acá, si se quiere. Entonces acá lo piola de esto es que nos termina mostrando toda la traza de los tiempos del pooling contra Cassandra, de ir de cada uno de los pasos. Así que bueno, es más que importante, más allá de tenerlo en Kibana, es una herramienta bastante útil. Para esto usamos, creo que ya muchos lo conocen, es un agente que se llama Camon, así que nada, prácticamente eso, ¿no? Contarle un poco de la experiencia con transacciones distribuidas, la última solución que estuvimos implementando y algunos puntos a considerar. No sé si hay preguntas o no. Traté de resumir un montón de cosas en una charla, espero que se haya entendido un poco. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, em,
¿Los eventos que guardaste en Cassandra expiran en algún momento o quedan forever? No, quedan para siempre. O Quedan para sea, siempre. depende de la política que termines usando, ¿no? En Cassandra. Ujú. Pero la idea es que vos esos eventos los persistís en Cassandra, te queda como una bitácora, un historial de todos los eventos, y una vez que se van procesando, si se quiere, se tiene como una especie de check de que fue utilizado, ese evento ya fue procesado. Em, Así que nada, queda ahí y no, quizá la parte más compleja de entender, pero sería para otra charla. Es la parte de sharding que se tiene de cada uno de estos actores que terminan puleando contra Cassandra en la toma de estos eventos. Genial. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿O quedó muy claro? No se entendió nada. Bueno, yo por tirarme a una, te quería consultar si es muy costoso a nivel volumen de datos, o sea, generar, cómo es guardar todo el tiempo, cómo es los eventos, con respecto por ahí a algo por ahí más crudo. Sí, mira, nosotros la solución o sea, veníamos trabajando con la GOM y la solución ya está implícita que es de event sourcing. Así que cada uno de estos comandos terminan generando un evento que es persistido en Cassandra, que es como implícito. O sea, sí es costoso, pero por ahí hay que pensar en los beneficios que trae. Eh, es como todo, o sea, tiene sus pros y sus contras, es una solución bastante piola, si se quiere, en una solución reactiva. eh, pero bueno, o sea, hoy en día en el mercado se viene utilizando mucho lo que es el event sourcing. Y, y bueno, esto termina siendo algo, si se quiere, parecido, ¿no? Si ustedes, por ahí hay mucha gente de decidir, pero, pero si los que han visto las transacciones distribuidas como lo tenemos en el actor, en el caso de que se caiga el actor a mitad de camino o haya pasado cualquier inconveniente, en esa instancia en particular, o sea, hoy en día se tienen procesos de rollbackear, ¿no? De reversar todas esas transacciones y subtransacciones. Esta solución es como que sola se podría encargar de resolver esa problemática. Me encargaría solo de decir, o sea, lo veo en el caso de que ponerle tenés un problema de conexión temporal contra el banco, sí, ahí sí lo veo que, bueno, está bien, que se levante de nuevo y siga intentando. Pero ¿qué pasa si el error por el cual el banco te rechaza es, no sé, a la hora de querer depositar te dice, no, no puedes crearte una cuenta para depositar, ponele. Ese tipo de Claro, error no lo podría solucionar solo. O sí. sí, sí, o sea, la idea es que es parte del negocio, ¿no? Vos podés tener distintas condiciones. En caso de que quieras realizar una transacción, en ese momento deberías contemplar todo este tipo de negocio. Por ejemplo, vas contra el gateway y no tenés fondos insuficientes, automáticamente no vas a seguir intentando. Podría decir, bueno, es una transacción rechazada si se quiere, pero si fuiste contra el gateway y el gateway nunca te respondió porque tuviste un problema en la red o lo que fuese, en ese caso eh, vas a querer rollbackearla. Quizás no vas a querer reintentar. O sea, es muy particular de cada uno de los negocios que se tiene. La idea fue más que nada tratar de contar la solución a una problemática de transacciones distribuidas. Eh, Quizás mucha info, ¿sí? Podría haber una charla previa o posterior a esto contando un poquito más de cómo está implementado, con algún otro ejemplo quizás más simple, pero es mucha info para 20 o 30 minutos.